Muy buenas noches a todos, los felicito primero que todo por darse la oportunidad de aprender conmigo, ¿sí? Porque este tema de me voy a sentar a aprender una hora y media, sé que cuesta, estudiar cuesta, leer o tomar nota a veces nos cuesta, ¿cierto? Entonces, los felicito porque es un paso, como les decía ahora en los audios, es un paso que van a dar de conocimientos para brindárselos a los niños, sean sus hijos, sean sus profes, para que ustedes puedan brindarles a ellos todo ese conocimiento que hoy van a aprender, ¿sí? Y esto se va a transmitir en ellos en amor. Les cuento un poco de mí. Ya he formado una comunidad de personas de familias gestantes y de niños con estos rangos de edad de 0 a 6 años, a quienes les he aportado todo mi conocimiento en atención temprana, en desarrollo, ¿cierto? Y pues también hemos evaluado signos de alarma en ellos, porque a veces nosotros como papás no lo notamos y a veces en las consultas en pediatría se pueden escapar, ¿cierto? O en el grupo de control y crecimiento y desarrollo se nos escapan. Pero si nosotros tenemos esos signos de alarma en cuenta, pues vamos a poder atender a nuestros hijos rápidamente, ¿sí? No darles espera. Entonces, esa es la idea de esta masterclass. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar del concepto de neurodesarrollo, vamos a hablar de los hitos del desarrollo de 0 a 6 años, vamos a hablar de signos de alarmas en el crecimiento y desarrollo de estos niños y vamos a hablar de concepto de estimulación temprana desde la gestación, ¿sí? Porque a veces creemos que tiene que ser cuando ya están grandes y no, desde la gestación hacemos estimulación temprana. Y vamos a hablar de los métodos de estimulación de neurocientíficos muy importantes en la historia en todo este tema de atención temprana, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Perdóname, doctora. Antes de empezar, yo quiero recordarles a todos los papás que acabaron de llegar, queremos pedirles el favor inmenso que se queden hasta el final, porque al final tenemos un regalo que la doctora nos va a dar, mejor dicho, espectacular. Yo estoy re emocionada. Entonces, para que por favor todos los que están se queden hasta el final de la masterclass, porque al final ya van a ver que va a valer toda la pena el mundo. Listo. Perfecto, sí. Muy importante que se queden hasta el final por ese motivo, ¿ah? No, y no solo por ese motivo, para que aprendan bastante. Bueno, entonces vamos a empezar con el concepto de neurodesarrollo. No sé si ustedes me quieran escribir, si saben de qué se trata el concepto de neurodesarrollo, ¿sí? Igual si no lo saben, no se preocupen, vamos a hablar sobre él, vamos a profundizar sobre él. El concepto de neurodesarrollo abarca procesos dinámicos entre todo el entorno de nuestros niños y todo lo que nosotros hacemos por ellos, ¿sí? Todo lo que les vamos a entregar a ellos. Es decir, que es un resultado que lo vamos a ver a nivel de su maduración cerebral. ¿Qué vamos a ver cuando un cerebro madura? Vamos a ver habilidades, unas funciones cerebrales muchísimo mayores a una persona que no estamos estimulando, por ejemplo, desde el vientre, ¿cierto? Que no estamos constantemente dándoles ese amor, esa paz y esa tranquilidad, entonces vamos a ver que sus habilidades van a ser distintas. ¿Por qué? Porque el entorno, las condiciones en las que viven nuestros niños van a aportar para esas funciones y esas habilidades cognitivas, incluso en esas habilidades, en esas partes de la personalidad, ¿sí? Es decir, nuestros niños se comportan por cómo nos ven a nosotros comportarnos. Entonces, miren que el entorno juega un papel súper importante en todo el tema del neurodesarrollo. Aparte de los factores de riesgo de la concepción, ¿sí? Si son familias que están en obesidad, que si están con hipertensión o con diabetes, pues todo eso también me va a condicionar nuestros niños. Entonces, esos son procesos que van desde lo biológico hasta lo que es el entorno social, ¿sí? Y para hablar entonces de ese neurodesarrollo vamos a tener unas palabras claves que son neurobiología, neuroplasticidad y periodos críticos. ¿Listo? Entonces, en lo que es neurobiología, vamos a hablar toda esa descripción del sistema nervioso desde lo embrionario hasta la parte fetal y hasta el
postnatal, ¿sí? Y ese desarrollo del sistema nervioso hasta la adultez, ¿sí? Porque el cerebro nunca se queda quieto, el cerebro sigue su proceso de maduración o de regeneración, es decir, ya empieza a devolverse, ¿sí? Vemos que los viejitos ya sus habilidades empiezan a disminuir y que muchas veces esas habilidades en los viejitos disminuyen por esa falta de estímulo. Y que, por ejemplo, en consulta yo les decía, bueno, ¿estás leyendo? No, no leo. ¿Estás jugando sopa de letras? No. Entonces ahí la falta de estimulación en la primera infancia es importantísima, pero en la adultez también. ¿Listo? Entonces, todo ese proceso de maduración cerebral va a finalizar en los 25 años con un proceso que llamamos mielinización, que ese lo vamos a hablar a profundidad ahorita. Todo esto me va a ayudar para el mantenimiento de las funciones, para el aprendizaje, para la adquisición de conocimientos y, como les hablaba ahorita, para la degeneración, ¿sí? El cerebro empieza a involucionar. Entonces, vamos a hablar propiamente de ese cerebro. Acá tengo dos hemisferios en el cerebro, ¿cierto? Derecho e izquierdo. Y yo les quiero preguntar, ¿de pronto saben cuántos lóbulos tiene el cerebro? Escríbanme en el chat, vamos a ver si logran identificarlos, si lo saben, si se acuerdan de las clases de ciencias en el colegio, o si acá hay profesionales de la salud que saben. Juliana, súper bien, 5, 4, excelente. Estefanía, Leonardo, 5. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? No se dejen llevar por lo que escriban, copien lo que ustedes saben, no hay ningún problema. Acá vamos a aprender sobre cuántos lóbulos tenemos en el cerebro y las áreas de estos cerebros. Daisy, 4. Juliet, 4. Muy bien. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la respuesta. 2, dice Mari. María, listo. Vamos a salir de dudas. El cerebro tiene 5 lóbulos. Increíble, ¿no? Hay 5 lóbulos y todos muy, muy importantes, ¿sí? Todos tienen una función diferente entre ellos y tienen un punto de asociación. Entonces tenemos, para empezar, el lóbulo frontal, es este moradito. Este lóbulo frontal, ¿de qué se encarga? ¿Qué funciones? Y es muy importante porque se encarga de esas funciones cognitivas, de personalidad, y me controla la actividad y el movimiento voluntario. Es decir, todos los movimientos que yo aprendo se concentran en una área del lóbulo frontal, ¿sí? Ustedes van a ver personas que tienen traumas, accidentes, que se golpean ese lóbulo, cambian su personalidad, antes eran de una manera, luego ya son de otra, quedan con un lado quieto, que decimos que tiene una paresia que se queda, no la puede mover o la mueve un poquito, o queda con una plejía que no la puede mover o quedan en silla de ruedas o postrados en cama. Entonces es por una alteración en el lóbulo frontal. ¿Listo? Continuamos con el lóbulo parietal. ¿Este de qué se encarga? De asociarme toda la información con respecto a temperatura, gusto, el tacto, el movimiento, ¿sí? Entonces miren que es un lóbulo que también es demasiado importante. Seguimos el lóbulo parietal, acá es el naranjadito, seguimos con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital se nos va a encargar de las funciones de visión y de equilibrio, ¿sí? Un golpe en la parte de atrás, pues puede alterarnos tanto la visión, que queden ciegos, pues un golpe pues muy fuerte, hablamos ya de traumas, accidentes, ¿cierto? Porque a veces consultan, por ejemplo, a urgencias, golpes y con ese miedo de esa parte visual que no vamos a dejar dormir a los niños y bueno, cosas y mitos que tenemos, pero eso lo podemos hablar en otro espacio. Pero entonces tener esas áreas de que en la parte de atrás mantenemos equilibrio, entonces que cuando consultan por mareo, no solo nos preocupamos por oídos, pueden ser causas a nivel del lóbulo occipital. Ya cuando hablamos del lóbulo temporal, que es este verdecito, vamos ahí a encontrar áreas encargadas de la audición, del lenguaje y de la memoria. ¿Listo? Entonces son áreas todas de todos los lóbulos que hemos hablado, muy importantes de estar estimulando para mejorar, ¿sí? Y el quinto que muchas personas
lo hemos desconocido porque de él no hablamos mucho y es porque está muy escondidito. Mire que acá corren esas partes de los lóbulos frontal y temporal para que se pueda ver. Se llama ínsula. La ínsula es un área que se encarga de asociar funciones de varios lóbulos, ¿sí? De todos los lóbulos. Entonces es súper importante de conocer sobre la ínsula, porque si vemos que la persona habla pero no asocia, puede que no entienda lo que se le está diciendo, pero pueda emitir sonidos. Entonces son muchas cosas de la asociación que van a estar ahí. Si yo no escucho, no hablo. Si yo no puedo hablar, mi parte auditiva también se va a alterar, ¿sí? Entonces yo necesito siempre tener integrado parte auditiva y parte de la comunicación del lenguaje como tal, ¿sí? Listo, vamos a continuar con otro proceso muy importante al nivel del neurodesarrollo que se llama neurogénesis. La neurogénesis es cuando las células se convierten en neuronas. ¿Qué sucede? Las neuronas, cuando estamos en el vientre materno, comienzan a especializarse. Entonces empiezan a formar y se empiezan a especializar en diferentes funciones. Entonces, para la visión, para la audición, para el lenguaje, para el movimiento. Entonces, todas empiezan a especializar. Y van a ver que las neuronas tienen acá una cabecita, un cuerpecito, y este cuerpecito se llama axón, y estas tiritas que ven acá se llaman dendritas. Estas dendritas comienzan a hacer uniones con otras neuronas y comienzan a formar redes. Esas uniones se llaman sinapsis, ¿sí? Y esas sinapsis se comienzan a dar, como ven en esta imagen de acá, porque se empiezan a dar una liberación de sustancias para que la comunicación comience a desplazarse de una neurona a otra y podamos tener un reflejo a un estímulo. Entonces, ¿qué se liberan en esa sinapsis? Se liberan unas sustancias que nosotros llamamos quimioatrayentes o quimioreductoras. Esas sustancias, repulsivas, esas sustancias son para nosotros poder generar un estímulo. Pongamos un ejemplo. Yo necesito que mi mano se mueva, necesito coger algo. Entonces, las neuronas de la parte más externa van hasta mi cerebro, mandan una señal al cerebro, el cerebro la devuelve por otro camino de neuronas para que yo pueda coger algo, ¿sí? Todo eso tuvieron que hacer sinapsis las neuronas para hacer ese movimiento. Entonces, cuando las neuronas no las estimulamos, no realizan sinapsis, entonces no tiene unas sustancias quimioatrayentes en exceso, las neuronas comienzan a separarse, ¿sí? Ahí les voy a dar un ejemplo como para que quede más claro. Cuando hablamos de que músculo que no se usa se atrofia, ¿sí? No sé si lo han escuchado, me escriben si han escuchado ese mito o ese dicho. Significa que si yo voy al gimnasio, hago ejercicio, tengo unos músculos súper lindos, un abdomen bien marcado y dejo de ir por una semana. Por una semana empezamos a ver que ya esos músculos súper marcados ya no están tan marcados, ¿sí? Así mismo sucede con las neuronas. Entonces, eso ya se conoce como poda sináptica o poda neuronal. Entonces, ¿qué dicen las neuronas? No, pues ya no me están ejercitando, no me están estimulando, pues ya se acaba esa unión. Entonces ya al cuerpo o al cerebro como tal le cuesta volver a adaptarse a ese estímulo. Entonces toca volver a arrancar una estimulación, volver a arrancar el gimnasio. ¿Listo? Bueno. Vamos a continuar con otro proceso que es bastante importante, que es el proceso de mielinización, ¿sí? El proceso de mielinización consiste en que estos axones que ustedes ven acá se envuelven en una capa y esa capa se llama mielina. ¿Para qué me va a servir? Me va a servir para que la conducción del estímulo, la conducción eléctrica, me genere una velocidad muchísimo mayor. Ejemplo, estoy haciendo la arepa del desayuno y puse la mano en la parrilla. Inmediatamente yo la retiro. ¿Por qué razón la retiro? Porque al tocar ese calor,
Mi cerebro ya sabe diferenciar las temperaturas porque desde bebé me estimularon a diferenciar esa sensación de calor y frío. Entonces, yo retiro la mano, entonces esa velocidad tiene que ser fugaz. La velocidad de conducción de una neurona es para poder responder de inmediato ante los estímulos del entorno, ¿sí? Entonces, inmediatamente yo retiro la mano, ¿por qué? Porque me quemo, baja al cerebro la información, por otro lado se devuelve para que yo quite la mano. Miren que eso es fugaz. Esos procesos de mielinización finalizan en la parte prefrontal, que son el último periodo, finaliza la edad de 25 años. Sin embargo, la mielinización sigue en la etapa adulta, pero ya sigue de una forma más lenta. ¿En qué momentos vemos nosotros que la mielinización sigue? En el momento que nos hacemos una herida, a veces las heridas, o por ejemplo tenemos cirugías, a veces esas heridas me lesionan nervios, ¿sí? Se tienen que cortar, o heridas profundas, y la sensibilidad pues empieza a recuperarse de a poquito. Cuéntenme en el chat si alguien acá lo han operado y acá me están diciendo que no ven las diapositivas. Me confirman si están viendo las diapositivas o si María Rosso tiene de pronto alguna limitación ahí con el computador de ella. Ok. María, no, te recomiendo que revises, no sé si reinicias para que puedas ver las diapositivas. Ok, quiero que me cuenten en el chat si los han operado alguna vez y ustedes sienten esa sensibilidad de esa zona quirúrgica alterada y que notan en el proceso, en el pasar de los días, la sensibilidad empieza a recuperarse, ¿sí? A mí me pasó con la nariz, yo llevo por ahí 3, 4 años de haberme operado y yo sigo sintiendo que tengo un cartón en la nariz. Ok, listo. Si todos están viendo las diapositivas, perfecto. Muchas gracias ahí. Entonces, este proceso de mielinización inicia en el último trimestre del embarazo. Entonces, miren que es demasiado importante. Bueno, también cuando uno se quema, es verdad. Por eso digo, en los procesos de heridas sucede. En un proceso de cirugía sucede, en procesos donde se compromete áreas de los nervios, porque es que los nervios no están muy profundos, hay nervios más superficiales, chiquiticos, pero ahí están. Claro, en amputaciones, así es. Sensación de hormigueo, eso es cambios en esas neuronas, en esas alteraciones, y que los procesos de mielinización me van a servir para restablecer esa red neuronal que se haya lastimado. Entonces miren que la mielinización es bastante importante, como les decía, empieza en el último trimestre y por ejemplo en el área prefrontal termina a los 25 años. ¿Qué nos va a servir esto? Que nosotros tenemos que estar en un entorno de mucha estimulación para que yo, en una adulta, yo pueda responder a los estímulos adecuadamente, ¿cierto? Como les dije el ejemplo del calor y del frío, ¿sí? Vamos a hablar de otro término bastante importante, que es el término de neuroplasticidad. No sé si lo han escuchado. La neuroplasticidad consiste en un proceso donde hay ajustes estructurales y funcionales a nivel cerebral, ¿sí? Estos ajustes, ¿qué van a causar o qué los va a producir? Los estímulos o las experiencias que tiene un individuo, ¿sí? ¿En qué vemos, por ejemplo, de neuroplasticidad? Una persona que tiene un accidente, me van a disculpar, que estoy justo hoy con un poquito de gripa. Cuando tienen accidentes, las personas... Ninguna de las dos y no sé dónde anda mi mamá, si está en la casa o en la... Gracias. Cuando tienen accidentes y pierden, por ejemplo, la movilidad de la mano. Esa persona asiste a rehabilitación, a terapia ocupacional y poco a poco, con las actividades de estimulación y de recuperar esa función, nuevamente la puede recuperar. O cuando pierden, por ejemplo, la audición, otro sentido, decimos, se desarrolla muchísimo más. Eso es neuroplasticidad, que volvamos a retomar funciones a nivel
del cerebro estructuralmente se reforma, las funciones cambian, pero por ayuda de neuroplasticidad, ¿cierto? Y van a ver dos fases súper importantes en este tema de neuroplasticidad, y es la fase aditiva, que esta termina en el último trimestre de embarazo, ¿sí? Y en la etapa postnatal comienza esa superproducción de sinapsis, ¿sí? Recuerden, sinapsis, uniones entre las neuronas. Entonces, esa es la fase aditiva. Esa sinapsis, esa fase aditiva, tiene un pico, ¿sí? Ese pico lo tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque es el pico donde yo tengo más capacidad de adquisición de conocimientos, de adquisición de habilidades. Un ejemplo de eso lo tenemos en la parte visual. Ese pico está de 3 a 4 meses postnatal, es decir, un bebé de 3 a 4 meses, ahí tiene esa fase aditiva, ahí debemos de estimular. Pero ¿cómo estimulamos a un niño en la parte visual? ¿Por qué traigo ese ejemplo de lo visual? Porque muchas veces creemos que lo visual es ponerle una televisión, ¿sí? Y ahí fallamos. ¿Por qué? Porque esos ojitos todavía no están en la capacidad de ver muchos colores, de ver unas imágenes que están en 3D, ¿sí? Entonces eso me va a alterar la parte visual y la parte cerebral de los niños. Entonces, en ese caso, nosotros decimos, hasta los 2 años no pueden ver pantallas, ni celulares, ni computadores, ni televisores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar y estimularlo bien estimulado. ¿Cómo lo estimulamos? Con objetos, las formas, con tarjetas que tengan formas, que tengan colores. Inicialmente solo negro y blanco, ya luego van a ver colores. Entonces es una forma de estimular esa parte visual que de 3 a 4 meses es el pico máximo y debemos de aprovecharlo. Tenemos una fase regresiva, ¿sí? ¿Qué es esa regresión? Esas sinapsis que no se establecieron bien, pues no siguen, no continúan, ¿cierto? O, ojo con eso, tienen también un pico. Por ejemplo, otra vez, la parte visual disminuye de los 2 a los 4 años. Entonces, todo eso que hagamos de 3 a 4 meses nos va a servir un montón para que en esa fase regresiva, pues, el niño tenga, pues, reconozca, ¿cierto? Si ya vemos que ese niño no está reconociendo ni el rostro de la mamá, signo de alarma, ¿cierto? Me disculpan. Vamos a continuar con otro término bastante importante que se llaman periodos críticos, ¿sí? Algunos lo conocen como las ventanas de oportunidad. Y así es, son ventanas temporales donde nuestro cerebro es súper sensible a los estímulos, súper sensible a desarrollar habilidades, a desarrollar patrones, conductas, ¿cierto? Es muy sensible. Entonces, si es tan sensible, ¿qué vamos a hacer nosotros como papás, como profesores? Estimularlos, aprovechar ese periodo crítico que es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque aprovechando esos periodos críticos, pues vamos a disminuir ese riesgo de que haya una alteración clínica, ¿sí? Si disminuimos el riesgo, pues eso va a impactar a nivel poblacional porque vamos a disminuir costos de que vaya a terapia, de que vaya a rehabilitación. Entonces, si aprovechamos estos periodos críticos, nos va a ir súper bien a todos como familia, como escuela, ¿sí? Bueno, acá tengo una frase que me gusta mucho, que dice: la arquitectura básica es innata, pero los patrones de conexión dependen de la experiencia. Entonces nosotros como papás, como profes, como tíos, como sobrinos, como el que sea que esté con niños, somos los responsables de que estos niños tengan un desarrollo, digámoslo que perfecto, ¿sí? Porque para nosotros nuestros niños son perfectos. Entonces vamos a hacer que esas habilidades se potencialicen y sean un niño sano, sano en todos los aspectos. ¿Listo? Ahora sí, pasamos al tema de hitos del desarrollo. Y me imagino que ustedes asisten, escríbanme en el chat si asisten a control de crecimiento y desarrollo en su EPS, con su pediatra, ¿sí? Es fundamental que vayamos, que asistamos a los centros de salud para
hacer un control de crecimiento y desarrollo, porque es ahí donde se evalúan los hitos del desarrollo. A veces llegan los niños a las escuelas y son los profesores que se dan cuenta que esos hitos del desarrollo no fueron alcanzados y tienen que mandarlo al médico porque necesitan hacer algo, ¿cierto? Mandarlo a terapia. Entonces, bueno, muy importante que me están escribiendo que sí, que asisten a los controles, tiene 5 meses y no tengo consultas de crecimiento. A esas personas que no han asistido, llamen a sus EPS y pregunten, ¿cómo hago para llevar a mi hijo a cita de crecimiento y desarrollo? Es fundamental. Listo, es lo primero que hacemos, incluso la primera cita de nuestros bebés es a la semana del posparto, ¿sí? Es la primera cita que tenemos porque en esa semana ya empezamos a evaluar que los hitos del desarrollo se estén alcanzando, ¿sí? Entonces, para hablar de hitos del desarrollo, vamos a comenzar. Ay, no, discúlpenme, por favor, que la gripa me tiene. Entonces, para hablar de desarrollo psicomotor, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que ya hay una maduración en las estructuras del cerebro, ¿cierto? ¿Y cómo madura nuestro cerebro? Como les dije, con la adquisición de conocimientos, de estímulos, de habilidades, que eso va a ser progresivo, ¿sí? Nosotros somos la única especie que dependemos de nuestros padres hasta grandes, ¿sí? A veces hasta de 30 años y todavía dependemos de los padres. Van a ver que los animales nacen, ahí mismo están pegados a la teti de su mamá y en un segundito o en cuestión de horas ya están caminando. Nosotros no. Nosotros somos una especie que decimos que somos los más desarrollados, pero no, somos los que más dependencia tenemos a nuestros padres para poder cumplir con el desarrollo neurológico, ¿sí? Que no pasa con el resto de mamíferos, somos los únicos. Acá nos han estado escribiendo, tengo mi niño de 7 años, está demorado en el lenguaje. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Denme un segundo, leo de arribita. Mi bebé desde el primer mes ya tuvo cita con crecimiento. Perfecto, eso está muy bien. Sí, muy importante esa parte. Bueno, continuamos con lo que les venía diciendo de ese desarrollo psicomotor. Eso me va a involucrar muchas cosas. ¿Qué me va a involucrar? Las emociones. Las emociones del entorno son fundamental para alcanzar los hitos del desarrollo, ¿sí? Paula, no sé si en la parte emocional para ti fue importante que tu mamá fuera tierna contigo o que tu mamá te cantara. No, pues imagínate, yo creo que ya de grande me vine a dar cuenta de todo lo que funcionó y que no funcionó de mi primera infancia. Demasiado importante. No, total. Demasiado. Cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo decía, hay que pesar de los papás. Todo lo hacían con el amor del mundo porque no tenían la posibilidad de tener este conocimiento. Y pues porque el conocimiento no estaba a la mano, pues no había computadores, no había nada. Entonces todo lo que hicieron uno ni los juzga. Y aún así nos enseñan a que criemos a nuestros hijos como ellos venían de tradición en tradición enseñándonos. Entonces ya que teníamos estas posibilidades, pues sabemos que el amor es fundamental. Paula, te voy a hacer otra pregunta. ¿Recuerdas una canción que te hayan enseñado con mucho amor? ¿Todavía la recuerdas o no recuerdas canciones? La canción de los pollitos dicen. Escríbanos Los en el chat si se saben la canción de los pollitos, dicen. Yo creo que casi todos, espero. ¿Por qué es tan importante eso y por qué se los pregunto? Porque cuando les enseñamos a nuestros hijos una canción, esa canción la cantamos con toda la emoción del mundo. No sé si les pasó, les cantamos Los Pollitos Hijos en versión rockera, en versión llorando, en versión a carcajadas. Eso es amor, le enseñamos a nuestros hijos las emociones, la felicidad, la tristeza. Sí, o sea, les enseñamos de todo, el silencio, el hablar alto, ¿sí? Entonces, esas conexiones neuronales que nuestros hijos hacen en ese momento son para toda la vida. Tanto es que acá me están escribiendo, se saben la vaca Lola, se saben los pollitos, se saben las hormiguitas y se las enseñaron cuando tenían por ahí 3 años, 2 años.
Nunca se les olvidó. Entonces ahí estamos viendo cómo son de fuertes esas conexiones neuronales que hacemos en la primera infancia, que hasta el día de hoy no las sabemos, que si nos ponen la melodía de esas canciones no las sabemos, y cómo lo vamos a relacionar con el amor de papá y mamá, con el amor de nuestros cuidadores, ¿sí? Entonces es bastante importante esa parte de las emociones. ¿Con qué más vamos a integrar el desarrollo psicomotor? Con el movimiento, claro está, pero no lo es todo. Ahí hablamos de la emoción, también hablamos del pensamiento, y ellos desarrollan el pensamiento según a todo lo que están viendo. Sí, entonces es muy importante. Muchas veces van a escuchar que dicen, pilas con lo que hablan delante del niño, es que el niño se las coge, él no es ningún bobito, para nada, es que si tú le estás diciendo, míralo, no es ningún bobito, literal, él se la coge, él es una esponja, como dijo Paula ahora, él todo lo está viendo para aplicarlo, ¿sí? Porque todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a hacer. Si ustedes gatean, para mostrarle al bebé cómo tiene que gatear, él va a gatear más fácilmente. No sé si sabían ese truco. Escríbanme si sabían el truco del gateo, que si yo gateo, mi hijo se va a motivar a gatear. Si yo camino, mi hijo se motiva a caminar, o sea, viéndome, sin tener que forzarlo, sin tener que ponerlo en una posición para que él gatee. No, él lo va a gatear cuando tenga que gatear. Démosle ejemplos de gateo, ¿sí? Incluso a veces los hermanitos mayores enseñan eso, entonces les va mejor al segundo, aprenden más rápido el segundo. Si tienen perritos, pues quieren hacer como el perrito, entonces aprenden más rápido a gatear, entonces eso ayuda a estimular a nuestros hijos. Sí, lo hice y a las 2 semanas gateó, tiene 8 meses, excelente, excelente que lo sepan. Es muy importante esa imitación. ¿Por qué es importante la imitación? Porque ahí pasamos a otro concepto del desarrollo psicomotor, el lenguaje. El lenguaje es fundamental para, fundamental que nos estén imitando. Entonces, hablarle todo el tiempo a nuestro bebé. A veces yo me quedaba acariciando a mi bebé mientras le daba teta y yo decía, no, tengo que hablarle, que me mire gesticular. El solo hecho de que me vea, hable, y yo que hablo bastante, pues va a hacer que mi hija aprenda los movimientos de la mímica facial, ¿sí? Que estimule todo esto. Obviamente, para que estimule todo esto, pues también hay que darle comida entera, no licuada. No sé si ustedes han implementado en la alimentación los licuados o las comidas enteras, ¿sí? Enteras, pero pues bien blanditas. Cuando lo hacemos a partir de los 6 meses, vamos a estimular los músculos de la mímica facial. Entonces ahí vamos a ayudar con esa parte del desarrollo psicomotor en la parte del lenguaje, ¿sí? Entonces mire que todo tiene una unión, todo está enlazado, ¿sí? Y de todo dependemos para un adecuado desarrollo psicomotor. Y además, los niños son súper curiosos. Entonces, importantísimo, acá nos escriben pregunta desde YouTube. Buenas noches, habla Lady, es que mi hijo tiene 5 años y no pronuncia la R. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos para allá. Vamos a hablar de esa parte del lenguaje porque es súper importante. Es súper importante la estimulación. Esa R, hay que tener en cuenta 2 factores y algo que se llama el frenillo, ¿sí? El frenillo lingual, que se nos pega de la parte de acá abajo a la punta de la lengua, y eso no permite que los niños pronuncien la R. Cuando no tienen una adecuada valoración, bueno, adecuada no, cuando no van a odontopediatra o cuando no van a odontología desde la salida del primer diente, llegan a veces a la adultez y se dan cuenta que tienen un frenillo y que por eso nunca pronunciaron la R, ¿sí? Entonces eso ya es más estructural. Entonces ahí les doy otro tip importante, que cuando sale el primer diente vayan a odontopediatría. Cuando no tiene frenillo y aún así le cuesta pronunciar o que combina la T con la C, no dice casa sino taza, ahí ya hablamos de que hay un trastorno del lenguaje, un trastorno de comunicación. ¿Y qué debemos hacer? Estimular, buscar las herramientas necesarias para estimular en casa o si es necesario una ayuda de un fonoaudiólogo, ¿cierto? Entonces todo lo empezamos nosotros desde casa y si no podemos, recurrimos a otras instancias. ¿Listo? Bueno, eso de compartir la grabación, vamos a mirar, dependiendo si se quedan hasta el final, podemos dejarles la grabación para que logren tomar los apuntes con calma, porque yo sé que yo hablo muy rápido. ¿Listo? Denme un momento otra vez mi nariz. Listo. Vamos a seguir con la construcción del yo. Súper importante la construcción del yo y comienza a los 3 años de edad.
Incluso pueden ver niños antes de los 2 años que ya han construido su yo. ¿Y cómo nos damos cuenta que lo construyeron? Ya dicen mío, 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 o yo, ¿sí? Esa es la construcción del yo y es fundamental porque el niño ya reconoce las partes de su cuerpo, ya se reconoce como individuo. Para silenciar, perfecto, gracias. Ya se reconoce como individuo, ya se reconoce con respecto al movimiento y con su relación al entorno, ¿sí? Entonces ahí, cuando ya reconoce todo eso, construye su yo. Y a partir de identificarse él, ustedes cómo ven esa identificación, el niño en el espejo. Cuéntenme si han estimulado a su niño en el espejo. Supremamente importante a nuestros bebés mostrarles su figura en un espejo. Una vez a mi comunidad les puse eso y les preguntaba, ¿será que Gabriela es vanidosa o que la estoy estimulando? Paula, ¿tú qué crees? Que la estás súper estimulando, por favor. Total. Bueno, a mí me decían, ay, Vane, como es de vanidosa, bueno, yo me llamo Ginette Vanessa, Vane, como es de vanidosa, fijo, la está volviendo vanidosa como ella, y yo no, la estoy estimulando para que ella se reconoce, mire, se reconoce la risa, se reconocen las manos, se reconocen los ojos, y ya luego empiezan a reconocerlo a uno en el reflejo del espejo, ¿cierto? Mi bebé está igual a los 2 años y no dice ninguna y tristemente los profesionales no me guían. Miren, yo entiendo cuando dicen tristemente los profesionales no me guían, no evalúan, ¿cierto? Porque lo entiendo, porque nosotros como médicos no aprendemos nada de esto. Para ser muy sincero, si acá hay profesionales de la salud, me pueden desmentir. A nosotros no nos enseñan a profundidad hitos del desarrollo. Y si mucho lo vemos así, a la carrera, y no nos enseñan los signos de alarma, o quizás no los enseñaron y nosotros los pasamos por alto porque no nos gustaba pediatría. Ya, son las dos causas, o no nos las enseñaron o no nos gustó y no le prestamos atención. Llegamos nosotros a la consulta y lastimosamente no sabemos. O a veces nos asignan controles de crecimiento y desarrollo y no hay feeling con el tema, entonces se nos escapan, ¿sí? Entonces ahí es donde yo digo, bueno, con el pediatra mucho mejor, que el pediatra les puede ayudar. Y si no, pues ahí me tienen a mí para consultar con esas cositas, ¿cierto? Entonces, hay formas y hay muchos lugares donde podemos consultar de esto que nos ayuden a mejorar. Y si no, tenemos herramientas que esas vamos a enseñarlas ahora. Tenemos métodos neurocientíficos desde hace muchísimos años que hasta el día de hoy se aplican. ¿Qué hace falta? Conocerlos. Si nosotros conocemos esos métodos, los aplicamos y podemos desde casa ayudar al desarrollo del lenguaje o al desarrollo de alguna habilidad que todavía no hemos fortalecido. Continuamos con el esquema corporal. El esquema corporal no significa que mi niña reconozca las partes de su cuerpo, no, ella construyó su yo, ya reconoce las partes del cuerpo. El esquema corporal lleva también un montón de cosas, desde la área cortical hasta la imaginación. Imagínense esto, ¿ah? Hasta la imaginación y la percepción, ¿sí? Ahí en el esquema corporal, los niños comienzan a generar un juego de roles. Cuéntenme si les pasa. Paula, cuéntame tú. Paula, ¿tuviste amigo imaginario? Sí. Sí, les contaba. ¿Recuerdas cómo se llamaba tu amigo imaginario? Recuerdo que se llamaba, yo tenía 3, entre ellos había uno que se llamaba Bui, Blumbly y Oiga, esos nombres tan curiosos. Escríbanme en el chat si tuvieron amigos imaginarios y me ponen el nombre para reírme. Esos amigos imaginarios es porque están en ese esquema corporal, se imaginan niños, se imaginan muñecos. Por ejemplo, mi hermanita se imaginaba a Minnie y jugaba con Minnie y empiezan un juego de roles. Con Minnie voy a jugar a la cocina, con Minnie voy a jugar a tal cosa. O cogen un bebé y según a los comportamientos que yo tengo como mamá con mi hija va y juega con ese bebé. Si ella va y le da comida y dice, tú no quieres, y ustedes como no quieren, le da un besito, ¿sí? Como habrá otro que dice, no quieres, no, te lo tienes que comer, entonces llega
y le hace lo mismo al muñequito. Entonces miren qué tan importante es la forma en cómo yo estoy enseñando a mi bebé, con comportamientos que nosotros los consideramos, mejor dicho, ni los consideramos, son totalmente ignorados porque son de la rutina diaria, cepillarnos, ir al baño, cómo aprenden a ir al baño, yendo al baño con ellos, cómo aprenden a subirse a la cama, viéndonos subir, o sea, todo es acorde a lo que nosotros les vamos entregando, ¿cierto? Y hay otra parte que son las percepciones. Tenemos percepciones propioceptivas y esteroceptivas. Me disculpan si no logro leerlos a todos. Voy a leer acá. Buena tarde, mi bebé tiene 2 años y 3 meses. Le hablamos en español y el papá en inglés. ¿Será que debido a esto no habla, pero entiendo muy bien los 2 idiomas? Entiende muy bien los 2 idiomas. Esta pregunta nos la hacen de YouTube y es súper importante lo que acaba de decir. Entiende muy bien los 2, pero todavía no habla. Vamos a hablar de eso en la parte del lenguaje. Vamos a seguir con percepciones. Tenemos unas percepciones propioceptivas. ¿Qué significan propioceptivas? Que mi hijo reconoce las partes del cuerpo en el espacio, ¿cierto? Está arriba, está abajo, sabe ya dónde está su cuerpo en el espacio. Entonces, tiene su sensibilidad muy bien. ¿Por qué? Porque tiene percepciones propioceptivas. Y hablamos de percepciones esteroceptivas de toda la información del entorno, ¿sí? Ya ahí no es propia de él, sino de lo que lo rodea, de dónde está, de con quién está, ¿sí? ¿Cómo saber que hay una sobreestimulación? Qué buena pregunta. Hablamos mucho de sobreestimulación porque a veces desconocemos la verdadera estimulación, ¿sí? Entonces, cuando tenemos los conceptos básicos de estimulación, sabemos que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Sobreestimular, hablamos de algo que no lo voy a tocar hoy, pero que te lo voy a dejar de tarea, que es el movimiento libre, ¿sí? Todo lo que el niño lo haga con amor, son cosas que están en estimulación bien y que no están sobreestimulados. Si yo estoy obligando, los estoy sobreestimulando, los estoy recargando, entonces ahí pues estamos hablando de sobreestimular, ¿listo? Pero igual, busca el término del movimiento porque hablamos mucho de sobreestimulación en esa parte. Hola, no sé si esta pregunta está dentro de lo enseñado. Tengo un niño de 3 y 10 meses. ¿Cómo hago para que mi hijo de 3 años integre al pequeño y cuánto tiempo se demora? Sí, de eso también lo vamos a hablar porque cuando hablamos del entorno, hablamos también de las personas que lo rodean, ¿sí? Entonces, ya en la parte del lenguaje, como les decía al principio, en el lenguaje está muy importante la parte del cuidador y la imitación, de que yo le hable. A mí me decían, ¿por qué tu bebé de 4 meses habla? ¿Por qué dice letras? Y eso hace parte de la estimulación. Yo le estoy hablando constantemente y yo le decía, ¡ah! Entonces mi bebé a los 4 meses decía, ¡ah! ¿Sí? Incluso en mi Instagram pueden ver esos videos en la parte de estimulación. ¿Por qué? Porque es que un bebé a esa edad aprende letras, ¿sí? Entonces, muy importante, la imitación y luego las ganas de los niños por comunicarse con el entorno, ¿sí? Paula, tú no debes de estar que te habla, ¿cierto? Casi, ya casi. Que ahí así mismo funcionan los niños están desesperados, yo ya quiero hablar, yo ya quiero mi turno, entonces se esfuerzan en hablar y en decir qué sienten, qué quieren, qué no quieren, y de esa manera van haciendo una construcción del lenguaje. ¿Y el lenguaje cómo se construye? Aparte de la imitación, aparte de todas esas ganas intrínsecas de comunicarse, se construye con la parte motora. Entonces, mire que todo está unido. Si la parte motora no está bien, pues no hay lenguaje, como les decía con el frenillo, una parte estructural que me altera el lenguaje. La pronunciación, ¿cierto? Listo. Ahora tenemos otros factores muy importantes, como son la nutrición, la calidad del juego, los hábitos, ¿cierto? Entonces, todo es una unión para que esos niños, nuestros niños, se desarrollen súper bien. Ahora, hablando propiamente de los hitos del desarrollo, ¿qué vamos a encontrar? En la parte visual, evaluamos ya en su último periodo, a los 9 meses se voltea directamente hacia el lugar de donde viene la voz. Al principio, ese bebé de 0 a 4 semanas de nacido
fijaba la mirada a un punto, ¿sí? Ya luego de 2 a 4 meses, volteaba a mirar, voltea los ojos hasta las esquinas, ¿sí? Ya a los 9 meses se voltea hasta donde va la voz. ¿Listo? Entonces ahí eso lo evaluamos en la consulta. Ya en la parte de auditiva, pues aparte a los 9 meses, si se giró donde yo llamé, ahí es donde decimos auditivamente está súper bien, ¿sí? Si esto no ocurre a los 9 meses en la parte visual y en la parte auditiva, miren la integración que hay, uniones, sinapsis, integración, neuroplasticidad. Si eso no se dio, es un signo de alarma, hay que consultar. ¿Listo? Listo, vamos a ir hablando de esos logros de 0 a 7 meses, ¿sí? Vamos a ir nombrándolos. Lo más importante es esto. En internet ustedes van a encontrar muchas tablas donde les va a decir logro por logro entre las edades y me van a decir, pero mi hijo hizo antes, dicen que a los 3 hace la construcción del yo, pero me lo hizo antes. Está bien que lo haga antes, no hay problema y ahí no hablamos de sobreestimular. Son sus habilidades y son la estimulación que le hicieron en casa, que él logró ese objetivo antes. Lo que no está bien es que cumpla la edad esperada y no lo esté haciendo. Uno le puede dar un poquito de esperita, pero cuando digo esperita, un mes no lo logró, en un mes ya busco qué voy a hacer, ¿sí? Como profesional, eso es lo que se hace en consulta. Ay, me disculpan. Bueno, vamos a continuar con la parte del lenguaje. Como les decía ahorita, de 1 a 6 meses, el bebé vocaliza, el bebé llora, eso hace parte del lenguaje, el llorar, el llanto. A los 4 meses ya me dice la D, la T, la Z, letras de la A, las más difíciles como la U, la O. A los 4 meses no, pero pues uno va estimulándolos, uno igual no se las va a dejar de decir. ¿Listo? De 6 a 10 meses nuestro niño ya dice mamá, papá. A los 9 meses ya me repite consonantes, a los 15 ya entiende que eso era lo que nos decía la mamá ahorita con respecto a que el papá le habla en inglés y la mamá en español. Nuestro niño a los 15 meses ya obedece órdenes, entiende el no, entiende muchos conceptos que les decimos y eso está bien que los entiendan, ¿sí? ¿Qué no está bien? Pues que no se cumpla el tiempo del lenguaje sin que que no haya logrado cosas. Entonces, ¿qué palabras tiene que decirme? De 12 a 24 meses. Hablamos de 50 palabras. Por debajo de los 14 meses, ya al año hablamos de palabras como agua, ¿sí? O hablamos de más de 3 palabras, ¿sí? En 14, 24 hablamos ya de que tiene 50 palabras en su vocabulario. Incluso ya a los 2 años me está juntando 2 palabras. Si tu hijo no está a los 2 años juntándome 2 palabras, no tiene unas palabras que ya diga más claritas, ahí es un signo de alarma, listo, ahí debemos de consultar. A los 5 años, ¿qué hace nuestro hijo en el lenguaje? Pues ya prácticamente de 4 a los 4 años ya se expresa casi como un adulto, ¿sí? Comprende, no solo le vamos a comprender nosotros como cuidadores, sino que las otras personas le van a comprender. Eso ya sucede a los 4 años. Y a los 5, pues ya me señala todo con más facilidad, más de 10 objetos, o sea, ya se están acercando a la construcción del adulto. ¿Listo? Vamos a hablar de otras habilidades como otro hito del desarrollo que es el motor grueso, ¿sí? Cuando hablamos de motricidad gruesa, hablamos de, al principio, de 0 a 10 semanas, que ya sostiene la cabeza, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, el control número 1 súper importante ahí, casi que lo que siempre evaluamos, o lo primero que evaluamos es si me está haciendo control de la cabeza, eso es un movimiento grueso. Y ya finalizamos esa evaluación a los 4 años, porque puede caminar, puede brincar, puede correr, puede integrar movimientos entre correr y chutar la pelota, ¿sí? Entonces, ahí hablamos que ese motor grueso está bien. Que mi hijo cumplió 4 años y ni siquiera sabe subir las escalas las están ya subiendo después de los 2 años,
¿sí? Con ayuda, a los 3 solitos. Entonces ahí ya decimos, estamos ante un signo de alarma. Y ya en temas de motricidad fina, denme un segundo. En temas de motricidad fina, hablamos de que ya el niño se puede poner su ropa, ¿sí? No sé si les pasa, si son niños de 2 años, ya incluso hasta escogen la ropa, ya quieren escoger qué ponerse o qué no ponerse. Entonces ya a la edad de los 4 años, pues ya nuestro hijo sabe vestirse, sabe coger un lápiz, las tijeras, incluso las tijeras las cogen desde los 3 años o antes de los 3 años, ¿sí? Entonces ya ahí hablamos, algo que no esté haciendo bien a los 4 años, como abrocharse la ropa o empezar a enseñarle a amarrarse los cordones, ya sería un signo de alarma, ¿cierto? Bueno, y hay otro factor importante que nosotros evaluamos en los hitos del desarrollo, que es la parte de sociabilizar, del entorno como tal. Entonces, ahí era algo que nos preguntaban ahorita, es que cómo se va a integrar con mi niño mayor, el niño menor, lo recibe, no lo recibe, ¿cierto? Entonces, esta parte del entorno a los 5 años ya conoce lo que es bueno, lo que es malo, ya son de integrarse con otras personas, ¿cierto? Bueno, acá aparece vestida y tiene 3 años. Excelente, imagínate, uno habla de los 4, pero a los 3, ya, excelente. Acá quiero que tomen un pantallazo, ¿sí? O que, porque sé que no les alcanza para tomar nota, esos son los signos de alarma que se van a encontrar en las diferentes edades, ¿sí? De 0 a 12 meses, de 1 a 3 años, de 4 a 6 años. Esto no lo voy a profundizar porque los fuimos hablando pues a medida que les iba hablando de esos hitos del desarrollo. Entonces, me dicen si ya le tomaron pantallazo para continuar, me escriben en el chat. Paula, ¿cómo te ha parecido hasta hoy? ¿Has aprendido algo nuevo tú? Tú igual eres No, una... pues imagínate. No, pues imagínate, he aprendido demasiado, 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 demasiadas cosas y creo que, mejor dicho, nos quedaríamos aquí toda la noche No, hablando totalmente. total, hay que sacar más espacios para que podamos entregarles a nuestros hijos lo mejor. Vamos, ya casi estamos para finalizar. Vamos a hablar de estimulación temprana. ¿Qué es estimulación temprana? Es un programa donde el niño en un contexto familiar y del entorno va a lograr habilidades. Sí, de eso ya lo hemos como hablado a grandes rasgos toda la charla. Y es muy importante entonces el entorno, la familia que está ahí, la escuela, ¿cierto? Somos los que realizamos la estimulación temprana. Cuando vemos ya factores de riesgo, llega esa parte interdisciplinaria con audiología, pediatría, neurología, rehabilitación, ¿sí? Todos los profesionales que necesitemos para ayudar para que un niño alcance un logro en su hito del desarrollo, ¿cierto? Entonces, en todo este tema de estimulación temprana hay varias cositas importantes. El juego, todo es un juego. Comer es un juego, no es una obligación. Si tú lo obligas, eso no es amor, eso tú no comes obligado. La comida tiene que ser un juego. Es que muchas veces le dice a uno la abuela, está jugando con la comida, no, déjalo que juegue. La está conociendo, está aprendiendo su textura, está regando todo, está conociendo todo, 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 interactuar, todo es un juego. Y así tu hijo va a comer más fácil. ¿Por qué? Porque tú no estás encima con una chancleta, con una correa, ¿sí? Paula, ¿te pasó que te dieran chancleta o correa para que comieras? Sí, mira que casualmente lo que tú dices a mí me pasó y yo literal llegó un momento en donde le cogí miedo a la comida, yo no comía y por eso me quedé chiquita. No mentiras, pero yo creo que es por eso, llegó un punto en el que realmente le cogí como, y es ¿Eres? increíble cómo todo se relaciona. Ujú. Total, es que mi mamá ponía la chancla al lado y el plato, ¿con qué ganas va a comer uno? Yo no veía la hora que llegara mi papá del trabajo y me salvara de la comida y del almuerzo que dejé, porque entonces me daba lo mismo. Entonces mira cómo hace uno que
nosotros cojamos malos hábitos, ¿cierto? Porque de esa mala estimulación, de esa mala experiencia, tenemos malos hábitos. Entonces el juego me va a ayudar en todo lo de psicomotricidad, en todo lo emocional, ¿sí? Entonces miren que vamos a construir esa maduración neuronal. Herramientas de estimulación intrauterina. Hoy en el chat, en WhatsApp me preguntaban cuando se inscribían, ay no, es que yo quiero enseñarle a mi hija otro idioma. ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Cuándo puedo arrancar? Yo le decía desde el embarazo. Pues yo sé que ya nació su hija, pero pues me lo está preguntando desde el embarazo. Porque esas herramientas de estimulación intrauterinas, poner música, poner luces, se pueden hacer y eso me va a servir, pues como les hablé ahorita, tenemos conexiones neuronales que se van formando desde el embarazo y se están especializando las neuronas desde la gestación, ¿sí? Entonces, supremamente importante. Y quienes se preparan para eso, sé que van a tener un camino mucho más fácil. Estimulación sensorial, como les decía, las texturas, ¿sí? Todo eso me va a potencializar habilidades. Técnicas de masaje infantil. Paula, ¿sabías que el masaje infantil era una técnica de estimulación? Bueno, sí, yo le he escuchado la importancia, pero no como técnica. Exacto. Hay uno que se llama masaje de Chantala, lo pueden ver en mi cuenta de Instagram, que es gugugaby.ma. Está el masaje de Chantala y ese masaje a nivel de la historia, incluso en YouTube hay un video espectacular sobre ese tema, cómo ayuda a que mi hijo aprenda de la experiencia sensorial, de ese amor de mamá, de papá, de quien hace el masaje, y aprenden pues partes en lo que hablábamos de propiocepción, de esa percepción de dónde está me están escribiendo, Chantala con S, eso, si alguien me lo puede escribir para que las personas puedan, exacto, perfecto, puedan buscarlo. Esas técnicas de masaje fundamental en nuestros bebés y lo otro, la musicoterapia, desde la vía intrauterina, ellos están ahí en su barriguita y nosotros felices poniéndole música. Me pasó que yo estaba estudiando alemán mientras estaba en embarazo, entonces yo decía, mi hija va a ser alemana. Entonces, importantísimo, terapia, idiomas, ¿sí? La cuenta de Instagram la ven en la parte de abajo de la diapositiva, @gugugaby.ma. ¿Listo? Bueno, y vamos a seguir con métodos de estimulación. Y voy a hablar de 3 personas muy importantes en todo este tema de atención temprana. Estas personas son, quiero que me escriban en el chat si las conocen. Montessori, Glenn Doman, Suzuki. Escríbame si los conocen, si conocen a uno, a los dos, a los tres. Quiero saber qué tanto saben de métodos de estimulación. Yo sé que ya aprendieron el de Chantala y les he dado tipsitos. A ninguno, no hay problema, Montessori. Perfecto, me alegra saber que en algún momento los hayan escuchado y si están acá, pues ya van a saber quiénes son y qué hicieron por nosotros, ¿sí? Recuerden quedarse hasta el final, que les tengo un regalo muy, muy espectacular donde vamos a ampliar más, ¿sí? De todo lo que hemos hablado. María Montessori. María Montessori es una médica, ella es italiana, es pedagoga, o bueno, fue pedagoga, fue psiquiatra, demasiado importante porque gracias a ella en la parte de pedagogía hay una filosofía, incluso ustedes pueden buscar colegios Montessori para su hijo y ya en Medellín, en Bogotá, en Alemania, en todo el mundo hay colegios que implementan esta metodología de María Montessori. ¿Y en qué consiste? En tener un ambiente preparado, no solo en lo estructural, sino en lo simple, en lo real, en que al niño lo dejemos ser, ¿sí? Lo dejemos hacer. Cuando dejamos hacer un niño, el niño está feliz. Cuando lo obligamos, no está feliz. Y ahí vemos el método tradicional. Se sienta en la clase 2 horas y se concentra en la clase, por favor. ¿Por qué se para a jugar? ¿Por qué habla con el compañero del lado? Díganme, nosotros ahora, no sé, yo tengo 30 años, se concentran fácilmente. No me digan que estuvieron acá el tiempo que llevamos hablando sin desconcentrarse. Paula, ¿te has desconcentrado?
Claro que sí. es normal, nuestro cerebro se cansa, entonces tiene que oxigenar mirando para otro lado, ¿cierto? Si nos pasa a nosotros, ¿cómo no le va a pasar a nuestros chiquitos? Y si lo obligamos a que esté 2 horas en una clase, sabiendo que los cerebros de nuestros chiquitos se concentran por menos, por periodos más cortos de tiempo, pues es una metodología, la método tradicional, pues les va a costar. María Montessori, ¿qué dice? Enseñemos desde la lúdica, enseñemos desde el amor, que ellos mismos hagan con lo que se encuentran, entonces riegan juguetes en el aula y cada quien dice, yo voy a ir a leer, yo voy a ir a jugar con la pelota. Sí, entonces al darles libertad, ellos se sienten atendidos, se sienten y aprenden con amor, ¿sí? Entonces, el adulto que hace ahí o el profe que hace ahí simplemente es un observador y una ayuda, porque cuando atendemos a nuestro hijo en este caso, cuando pide ayuda, ay, no alcanzo, igual todo está en el piso, pero un decir que no alcanzo, o esto no me da, no me casa, entonces ahí está el profe. ¿Cuál recomiendo? Bueno, yo recomiendo todos. Uno no puede casarse con una sola metodología, ¿sí? Porque todas las metodologías son distintas y me van a integrar. Acá hablo de 3 que son muy importantes. Hay más, pero si las implementamos, excelente, ¿cierto? Las unimos todas, mejor todavía para las habilidades de nuestros chiquis. Vamos a hablar de Glenn Doman. Glenn Doman también es un médico. Él es estadounidense, ¿sí? Y este médico me encanta, porque como soy amante de las neurociencias, este médico trabajó y se dio a conocer por unos estudios que hacía con niños con lesiones cerebrales, ¿sí? Entonces eran niños que estaban postrados y hubo una mamá súper intensa, quizás como yo, o no sé si acá hay muchos papás intensos que quieren, por favor, venga, hagámosle, presten atención. Súper importante ser intensos con todo lo que tiene que ver de nuestros hijos, querer absorber todos los conocimientos para poder ayudarles. Entonces, una mamá intensa lo acosó y le dijo, ayúdemele, él va a quedar postrado, ¿qué vamos a hacer? Entonces él dijo, bueno, vamos a empezar unos movimientos repetitivos, unas rutinas con propósito para que él pueda tener la habilidad del movimiento. Adicional a la habilidad del movimiento, él inventó algo que se llaman bits de inteligencia, que eran unas tarjetas. ¿Y qué hacía? Con movimientos rápidos se las enseñaban a estos niños con parálisis cerebral, los movimientos, todo. Hicieron que un niño de 6 años, escúchenme bien que esto es muy importante, un niño de 6 años con parálisis cerebral, le realizaron resonancias magnéticas y compararon el cerebro de un niño de 12 años sin parálisis cerebral y sin estimulación, pues con la estimulación que había hecho el doctor Glenn Doman, y el niño de 6 tenía más uniones neuronales que el niño de 12. El de 6, recuerden, tenía parálisis cerebral, el de 12 completamente sano. ¿Qué hizo la diferencia? La estimulación. A raíz de eso, pues ya le empezó a estudiar toda esa parte neurológica y se volvió, perdóneme, se volvió un ente importante pues a nivel de historia y fundó unas instituciones que se llaman Desarrollo del Potencial Humano en Filadelfia y ya están regadas en varios lugares del mundo. ¿Por qué? Porque su teoría que enseñaba que pues, si potenciamos las habilidades de un individuo a temprana edad, pues las va a desarrollar, tenga o no tenga parálisis cerebral, ¿sí? Y su metodología se subdividía pues en varios programas, programa de lectura, programa de inteligencia, programa de música, programa de matemáticas, de escritura, de actividad física. Todo eso lo hacía con los niños con parálisis cerebral. Entonces, imagínense nosotros con ese conocimiento haciéndolo con nuestros hijos que son sanos, ¿cierto? O con nuestros hijos que tienen unos signos de alarma, ¿sí? Entonces, si tienen signos de alarma, comencemos a hacerlos desde casa y comencemos a ayudarles. ¿Y quién es Suzuki ya para finalizar con los 3 métodos que para mí son los más importantes? Suzuki es un violinista, un pedagogo japonés. Él decía, así como la lengua materna la aprendieron por su entorno, asimismo hay habilidades para la música, ¿sí? Y dijo algo súper importante,
los niños no nacen con habilidades. A veces vemos futbolistas y decimos, ah, como es hijo del futbolista va a jugar igual. Y resulta que juega más mal que el futbolista, ¿sí? Paula, ¿has visto esos casos? Son muy comunes en el fútbol. En el fútbol y los cantantes, ¿no? Que a veces uno espera que el hijo del cantante va a ser increíble y no. ¿Listo? ¿A qué se debe eso? Es que eso no va en la genética. Obvio, hay unos factores de riesgo, pero no van en la genética. Va en lo que yo haga, en lo que yo estimule como padre. ¿Listo? Entonces, esa educación y esa filosofía, pues él no la compartió. Pero les voy a decir algo. Paula, estos tres personajes me los enseñó a mí. ¿Sí? Yo ya nosotros cuando estábamos estudiando la especialización, incluso no conocían estos personajes. Montessori sí porque es muy famosa, pero no los conocían. Y cuando yo hablaba de Glendoman, cuando hacía la especialidad, pues me decían, wow, ¿qué es eso tan genial? Apliquémoslo a nuestros pacientes. Y yo, Dios, eso está inventado hace muchos años. Aprovechémoslo hace más de 50 años. Entonces, Paula me los había enseñado y eso me ayudó a que en mis estudios me fuera mejor, mis trabajos eran destacados. ¿Y por qué lo conocí? Porque conocí el método bebé políglota, ¿sí? El método bebé políglota nos enseña con varias herramientas en estos tres métodos de estimulación cómo potencializar esas habilidades en nuestro hijo. Entonces yo lo puse en práctica con mi hija, vi que lograba las habilidades que yo pretendía que las lograra desde el amor. Y por eso le agradezco mucho a Paula y Paula va a ser la persona que les va a explicar y les va a profundizar cómo usamos estos tres métodos y qué herramientas usamos para potencializar esas habilidades y atender a sus signos de alarma. Paula, ya te doy la palabra.